clase o nuestros estudios de la teología sistemática. Y el estudio en el que estamos enfocándonos de la teología sistemática la última vez era neumatología. ¿Qué les recuerda qué es esto? ¿Qué es la neumatología? ¿Qué estudia la neumatología? Al Espíritu Santo, o sea, la tercera persona de la Trinidad. Y lo que habíamos observado eran los primeros 3 puntos, que era el Espíritu Santo es una persona, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, y el Espíritu Santo y la evidencia de su actividad. A grandes rasgos, eso es lo que estábamos observando para enfatizar de que el Espíritu Santo no es una fuerza activa de Dios, no es un objeto, sino que es una persona como tal, que tiene su voluntad, y así mismo no solamente es una persona, sino que es la tercera persona en la Trinidad. Es alguien que tiene los atributos de Dios, y observábamos diferentes aspectos acerca de la evidencia que hay de que tiene actividad del Espíritu Santo. Cómo estaba actuando el Espíritu Santo en diferentes maneras con las personas. Y el día de hoy vamos a poner un foco específico en los 2 pactos. Cómo el Espíritu Santo estaba trabajando en el antiguo pacto y el nuevo pacto. Pero antes de eso, ¿a qué nos referimos con los pactos? ¿Estamos hablando acaso del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento? ¿Esos serán la división de los pactos? ¿Qué opinan ustedes? Pues el antiguo pacto se refiere al primer pacto que hizo con Abraham, el nuevo pacto es el que tenemos en la Entonces, hasta ahorita voy a mover la frecuencia. Pero entonces, es correcto lo que dice Seth. ¿Dónde podríamos decir que inicia el nuevo pacto? ¿El nuevo pacto acaso iniciará con el nacimiento de Cristo? ¿Dónde iniciará el nuevo pacto? Ok. Max, si puedes, apaga el micrófono y ahorita le pones otra frecuencia. Va, gracias. Así es, inicia en Hechos. Nosotros lo vemos en el Pentecostés, el inicio de la iglesia. Pero lo de los pactos es algo interesante, porque no es como que venimos viendo el antiguo pacto y de repente en Hechos se acabó el antiguo pacto y inicia el nuevo. No es así, sino que hubo una transición. De tal manera que hubo momentos en los que en la historia, si puedes, apágalo y ya ahorita cambias la frecuencia, no te preocupes. Si ves la frecuencia, es la segunda, la de la derecha. Y ahorita la pones. Entonces, es una transición en la que vamos a ver cosas del antiguo pacto y del nuevo pacto sucediendo hasta que de repente empieza a desaparecer todo lo del antiguo pacto. Otra pregunta. Entonces, ¿será diferente la manera en cómo actuaba el Espíritu Santo antes, en el antiguo pacto, y cómo actúa el día de hoy? ¿Será diferente? ¿Sí? Yo veo que dicen que sí. ¿Qué es diferente? Desde su perspectiva, ¿cómo podemos notar que es diferente el Espíritu Santo actuando antes y ahora? Ahora mora en nosotros, en los creyentes, y antes era por un tiempo nomás que usaba el Espíritu Santo al profeta o no sé. Podríamos decir que antes estaba con y ahora está en las personas. Observen, Jueces 6:34 dice que el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón. Y ese tocó la trompeta y los de Abiezer se juntaron para seguirlo. Pero el Espíritu Santo vino. Y en esa ocasión que vino esta persona lo capacitó para realizar una actividad. No es que ya estaba morando en ellos como es con nosotros. Así que vamos rápidamente a observar cómo el Espíritu Santo estaba actuando en el antiguo pacto en estos 3 puntos. Su obra en la creación, su obra en la revelación y su obra en la gente. El Espíritu claramente tiene su obra en la creación. ¿Por qué sabemos que claramente el Espíritu Santo tiene su obra en la creación? Porque Él es ¿qué? Él es Dios, creador. Génesis
1:2 dice, la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. ¿Y quién? El Espíritu de Dios, hablando del Espíritu Santo, se movía sobre la superficie de las aguas. Él estaba en ese momento de la creación. Él participó de la creación. Job 33:4, el Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo, participando en la obra creadora. Salmo 104, 29 al 30, dice, escondes tu rostro, se turban, le quitas el aliento, expiran, vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la superficie de la tierra. Esos 3 versículos son solamente 3 versículos de tantos otros pasajes que nosotros podemos observar de cómo el Espíritu Santo participaba en la creación. Así que uno de los aspectos en los que veíamos cómo estaba actuando el Espíritu Santo antes era en crear. Él participó en esta obra creadora. Acá, Trini. El Espíritu Santo vino a morar en la vida del hombre en el día de Pentecostés. Fue cuando ya vino el Espíritu Santo a morar en la persona. Así es, ahorita vamos a ir un poquito más a observar esos aspectos, pero es precisamente lo que se estaba prometiendo acerca de ese consolador que iba a venir. Y nosotros podemos ver en Hechos cómo se cumplió esa promesa, precisamente. Que es una forma diferente a cómo él estaba actuando en el Antiguo Pacto. Entonces vemos acá en la creación cómo él estaba trabajando. Pero no solamente trabajó o vemos su obra en la creación, sino que también lo vemos en la revelación. Cuando hablamos de la revelación, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es la revelación? ¿Qué es, Carlos? La palabra. Esa es la revelación. Observen lo que dice aquí en 1 Pedro. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos. ¿Quién estaba capacitando a los profetas? El Espíritu. Él estaba en ese momento con ellos, capacitándolos, revelando para que pudiesen escribir, para que profetizaran. Luego vemos también, por ejemplo, 2 Pedro 1, 20 al 21, pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo, hombres guiados por el Espíritu Santo. ¿Quién es el que está dando esta revelación? El Espíritu. Ese fue el trabajo del Espíritu Santo. No es Cristo, la segunda persona de la Trinidad, quien les estaba inspirando y revelando estas cosas, sino que fue Dios Espíritu Santo quien lo hizo. Según de Samuel 23, 1 al 2, estas son las últimas palabras de David. Declara David, el hijo de Isaí, y declara el hombre que fue exaltado, el ungido del Dios de Jacob, el dulce salmista de Israel, que dice, el Espíritu del Señor habló por mí, y su palabra estuvo en mi lengua. ¿Cuántos salmos no escribió David? Era por la capacitación del Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos de la revelación, esto ya lo explicó Yosimar, pero cuando hablamos de la palabra del Señor, hablábamos de que tenía 2 autores. Y no es como que sean 2 autores distintos con pensamientos diferentes, sino que estamos hablando de que hay un autor divino y un autor humano que estaban los 2 escribiendo con el mismo propósito. Porque el autor humano estaba siendo guiado por el autor divino, que es el Espíritu Santo. Y esto lo podemos ver revelado en esta porción de la palabra. En cómo David había sido guiado de esa manera. Así que el Espíritu Santo en el Antiguo Pacto participa en la creación, en la obra de la creación, y participa en la revelación. ¿Dónde inició la revelación? Con los profetas, ¿recuerdan? Con Moisés, con todas estas personas que el Espíritu Santo estaba guiando, estaba capacitando. Ya más adelante, en el Nuevo Pacto, la gente ya tenía una Biblia, que es lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Pero fue todo esto que el Espíritu Santo estaba haciendo y que siguió haciendo.
aún en el Nuevo Testamento. Pero no solamente podemos ver cómo estaba actuando antes con la creación y la revelación, sino que también vemos su obra en la gente. Por ejemplo, se dice o sabemos que el Espíritu Santo contendió con el hombre. En Génesis 6:3 dice, entonces el Señor dijo, mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. ¿Observan? Dice que el espíritu fue resistido por Israel, para que vean la relación o la manera en cómo estaba relacionándose con la gente. Dice, ustedes son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos. Resisten siempre al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, para que podamos verlo de una manera más clara, el cómo se involucraba con la gente, vemos que él equipó para tareas específicas. Y eso es una diferencia fundamental en cómo estaba trabajando en el Antiguo Pacto y cómo trabaja en el Nuevo Pacto. El día de hoy, podríamos decir que el Espíritu Santo equipa para tareas específicas o no. ¿Qué opinan ustedes? Pues no exactamente de esa manera, ¿no? O sea, no es que el Señor me equipó de manera específica para que yo tuviera una fuerza. Como la de Sansón, pues el Espíritu Santo nos equipa en la santificación, pues el fruto del Espíritu. De hecho, pues ya tenemos el Espíritu Santo al recibir a Cristo, pues, pero el Señor al mismo tiempo nos manda ser llenos del Espíritu, que usemos todo lo que el Espíritu nos capacita para crecer en santificación. Así que, pues, santificación es una tarea específica, pero no tan específica como esta. Así es, sí. Precisamente, ¿no? Esa es una diferencia, porque acá, esa es la diferencia, ¿no? De ver cómo estaba con y en. El estar en nosotros, el Espíritu Santo, claro, específicamente nos está llamando a obedecer al Señor en diferentes maneras específicas que vemos en la Biblia. Pero no es como que nos está equipando para tareas específicas como lo hacía en el Antiguo Pacto, donde vemos que equipó a algunos para que construyeran. ¿Recuerdan en el Éxodo? ¿Qué dice? Y los he llenado del Espíritu de Dios, dice, en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento, dice, y en toda clase de arte, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. ¿Observan? El Espíritu Santo estaba equipando a estas personas para que realizaran la tarea de construir algo que Él había establecido que tenían que construir. Y también equipó a ciertos ancianos para que guiaran al pueblo. Equipó a los jueces para que fueran líderes de la nación. ¿Qué hizo con Sansón? Lo equipó para que tuviera poder y que cumpliese una tarea específica que él quería que se cumpliese. Incluso equipó a algunos que profetizaran, y esta es una diferencia que nos marca una línea muy distinta, porque déjenme preguntarles algo. ¿Acaso todas las personas que profetizaron de parte de Dios eran profetas de Dios? ¿Recuerdan alguna vez en la Biblia en la que alguien haya profetizado y que no fuese de Dios? No fue Saúl. Pues había uno en específico, ¿lo recuerdan? Que quería profetizar en contra, que quería maldecir al pueblo, ¿recuerdan? ¿Y qué salía? El Señor pudo incluso utilizar a personas como estas, ¿no? Y bueno, solo para que dejar en claro, observen lo que dice acá Números 24:2. Y levantó Balaam sus ojos y vio a Israel acampado por tribus y vino sobre él el Espíritu de Dios. ¿Observan? Era diferente la manera en cómo estaba trabajando aquí el Espíritu Santo. Él venía y entonces capacitaba para esas tareas específicas. Por eso decía, y vino el Espíritu. No como el día de hoy, que mora en nosotros. Él ya está aquí, morando en el creyente. Hasta este punto, sé que es rápido, y tenemos que cubrir esto un poquito rápido porque hay muchas cosas que observar. Pero hasta este punto podemos ver que el Espíritu Santo estuvo trabajando, tuvo su obra en la creación, en la revelación,
para con la gente en el antiguo pacto, pero algo que nos ayuda también a observar la diferencia en cómo estaba trabajando el Espíritu Santo es ver lo que no hizo hasta el nuevo pacto, el Espíritu Santo. Por ejemplo, esto. No habitó ni capacitó a todos los santos hasta el nuevo pacto. Su capacitación no estaba ligada a la salvación hasta el nuevo pacto. ¿O acaso el Espíritu Santo a todos quienes capacitó en el antiguo pacto fueron salvos? No, no fue de esa manera, porque en ocasiones, como vimos, era para tareas específicas solamente. Su capacitación no estaba ligada a la santificación moral, como lo está ligada el día de hoy. Y no les dio nuevos corazones, como sucede el día de hoy cuando llega a morar en nosotros. La Biblia nos enseña que nadie puede buscar a Dios. Todos estamos bajo la condenación por nuestros pecados. ¿Es correcto? Sí. Romanos 3, 10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que todas estas cosas no sucedieron hasta que vino a morar en el creyente, el Espíritu Santo. Y es algo muy distinto a lo que pasaba en el antiguo pacto, para que empecemos a distinguir su obra. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta o algún comentario acerca de cómo estaba el Espíritu Santo trabajando antes? La conclusión, entonces, es que el ministerio del Espíritu se intensificó tanto en Hechos 2, que es donde inicia el nuevo pacto, que Jesús puede describirlo como algo novedoso. De esa manera es escrito, es algo novedoso. Y el que sea novedoso se relaciona con algo positivo, es algo bueno, es algo mejor. No es que antes fuera malo, simplemente que ahora es mejor. Por eso es una promesa para nosotros. Así que vamos a ver cómo el Espíritu Santo en el nuevo pacto, su actuar es novedoso. Lo vemos en la salvación, lo vemos en la iluminación, en su obra al sellar, al habitar, al bautizar, en la llenura que comentaba ahorita hacer, al dotar y capacitar. Estas son cosas que no estaban sucediendo como tal en el antiguo pacto. Son cosas que empezó a trabajar en el nuevo pacto. Observen lo que dice Juan 14, 16 y 17, para que observen cómo es que es novedoso este pacto, esta promesa, este nuevo actuar. Dice, entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador. ¿Cuál es ese consolador? Es el Espíritu Santo, para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. ¿Observan? Esa es la preciosa promesa del nuevo pacto y del Espíritu Santo trabajando en nosotros. Había una diferencia, porque te está diciendo, mira, ahí va a estar con ustedes. Estará en ustedes, dice. Su venida en Pentecostés es otra de las situaciones en las que nosotros podemos ver que es algo novedoso. Juan habló del bautismo del Espíritu. Bueno, habló de un bautismo de Espíritu y habló de un bautismo de fuego en Mateo 3, 7 al 12. Y Jesús habló de ríos de agua viva que correrían del interior. Y todo este tipo de cosas, estas analogías que estaban haciendo, eran una vista o un panorama futuro acerca de lo que iba a ser el Espíritu Santo en los corazones de los creyentes. Jesús incluso lo predijo. Lo tenemos en Juan. En Juan 16, 7 al 11 dice, pero yo les digo la verdad. Observen esta verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí.
De justicia, porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿Observan? Ya Jesús le estaba diciendo lo que iba a suceder y cómo iba a trabajar el Espíritu Santo. Era diferente. ¿Observan lo que iba a poner en los corazones de las personas? El entendimiento que iba a dar, la luz que iba a proveer para aquellos en quienes iba a morar. Así que uno de los aspectos muy claros y diferentes en los cuales nosotros vemos el Espíritu Santo es la salvación. La manera en cómo Él trabaja ahora es cuando está morando en alguien, Él ha otorgado la salvación. Él da convicción, regenera y santifica. Da convicción del pecado. Y eso es obra del Espíritu Santo. Él da un nuevo nacimiento y surge a través del Espíritu Santo. Y Él santifica progresivamente, y todo eso es producto del Espíritu Santo. Es la manera en cómo está trabajando ahora en este nuevo pacto. Evidentemente, eso no significa que antes no hubo salvación para aquellos que están en el antiguo pacto. Toda persona que ha sido salva en toda la historia de la humanidad ha sido salva por gracia y por fe en el Mesías. La diferencia es que en el antiguo pacto, y las personas más que nada del Antiguo Testamento, ellos ¿en quién tuvieron fe? ¿A quién esperaban? ¿En quién creían? ¿Qué estaban esperando? ¿Recuerdan? Desde Génesis es mencionado. ¿Qué estaban esperando Adán y Eva? Al Mesías. La simiente, al Mesías, la promesa. Y luego llega Cristo. Entonces, ¿qué pasó? Ahora eran salvas las personas por esa misma creencia en ese Mesías. Nada más que ya no era el Mesías que iba a venir, sino que es el Mesías que vino y que va a volver. Pero es esa misma convicción. Nada más que ahora lo vemos de una manera muy particular morando en nosotros. De cómo nos da esa convicción, regeneración, santificación. Y no solamente el Espíritu Santo está trabajando en el aspecto de la salvación. Algo distinto a lo que nosotros veíamos en el Antiguo Pacto es la iluminación. Si antes, en el Antiguo Pacto, el Espíritu Santo estaba revelando, el día de hoy está iluminando. Esa es la diferencia. Evidentemente, una de esas... Perdón. El autor de la revelación divina, ¿quién dijimos que era? Ahorita lo estamos mencionando. ¿Quién es el autor de la revelación? El Espíritu Santo. Obviamente utilizando a estos autores humanos, guiándolos. Sin embargo, al día de hoy, Él es quien provee también de la iluminación para las personas. ¿De qué me sirve a mí la iluminación? ¿O para qué necesito iluminación? Para comprender la voluntad de Dios. Si yo quiero entender esto, necesito ser iluminado por el Espíritu Santo. Para entender, para observar, para distinguir. ¿Necesito el día de hoy revelación del Señor? Aquí está. Sí la necesito. Aquí está. Esta revelación es la que necesito. Pero ahora yo necesito que esta revelación me ilumine. Necesito la iluminación de entender las palabras que hay aquí dentro. Y en definición, observen. La iluminación es el Espíritu Santo nos está testificando que la palabra de Dios es verdad y nos capacita para querer y poder entenderlo. Eso es la iluminación. Si pusiésemos una definición a eso. Según de Corintios 2, 12 al 14 dice, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. ¿Observan la iluminación ahí? De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Esa es iluminación. Se tiene que discernir espiritualmente para entenderlo. Por eso cuando nosotros nos acercamos a la palabra, no pedimos por revelación, sino pedimos por iluminación.
Pero hay ciertas advertencias que nosotros debemos de tomar en cuenta cuando estamos hablando de la iluminación, para no confundirnos. Por ejemplo, iluminación no es revelación. Eso ya quedó claro, ¿no? No es algo nuevo. Ya está el canon cerrado. Todo lo que necesitamos saber, aquí está, acerca de Dios, su palabra. Iluminación no enseña que podemos conocer la totalidad de Dios, pero sí nos enseña lo suficiente que el Señor quiere que sepamos porque está aquí. Iluminación no elimina la necesidad de maestros humanos. La palabra misma nos está hablando de que se necesitan maestros que enseñen la palabra a la iglesia. La iluminación no ilumina sobre algo que la misma Biblia no revela. No podemos decir que me ha iluminado de algo que la Biblia no dice. Sería mentira, porque el Espíritu Santo no se puede contradecir a él mismo. El Espíritu Santo dio la revelación y además nos está iluminando de esa misma revelación. Y la iluminación no elimina la necesidad de estudiar diligentemente cada creyente. O sea, nosotros debemos estar preocupados por aprender más. Por eso pedimos de esta iluminación. Estamos preocupados porque el Señor nos dé más entendimiento, más conocimiento, consejo de Él. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis o mencionar algo que es importante respecto a cómo trabaja el Espíritu Santo el día de hoy y que está relacionado a la palabra del Señor. Es la consejería bíblica. El día de hoy contamos con la consejería bíblica. Y es gracias a que el Espíritu Santo está trabajando de esta forma en el nuevo pacto que nosotros contamos con la consejería bíblica. Nosotros no pudiésemos tener consejería bíblica sin el Espíritu Santo. Es necesario la capacitación del Espíritu Santo para comprender su palabra. Y es necesario que la persona que está siendo aconsejada tenga el Espíritu Santo para que tenga este efecto que cambia su vida. Por eso, ¿qué pasa cuando una persona no creyente va en busca de consejería bíblica? Generalmente, ¿qué busca la persona que se acerca a consejería cuando no es cristiana? ¿Qué está buscando? Yo creo que le solucione su problema. Precisamente, si tengo un problema de matrimonio, pues quiero que me den un consejo que me ayude a solucionar el problema con mi matrimonio. Y está bien, ¿no? A final de cuentas, muchas veces es el que busca también, es lo que busca el creyente también, que se solucione esa situación. Pero, ¿cómo nosotros podemos aconsejar a alguien que no tiene el Espíritu Santo? Alguien que no es creyente. ¿Qué podemos hacer en esos casos? Porque, exactamente. Es precisamente. Vamos a aconsejar bíblicamente, primeramente, a su problema más grande. Tal vez tiene ese problema del matrimonio, pero mucho más grande que ese problema es su situación espiritual. Y él necesita arrepentirse para que entonces pueda trabajar de verdad de manera adecuada en ese problema por el cual se ha acercado. Pero es necesario el Espíritu Santo y su obra como lo hace el día de hoy, para que pueda funcionar o tener el efecto adecuado. El Espíritu Santo nos permite tener un entendimiento de la Biblia que nos deja ver su inspiración, de tal manera que vemos el autor divino detrás de ella. Y esto le da autoridad para decirnos cómo debemos de vivir. Por eso alguien que no tiene el Espíritu Santo no le va a mover, porque no va a haber esa autoridad, no va a haber esa inspiración de la palabra. Y si alguien no ve esa autoridad que tiene la palabra para decirte cómo debes de vivir, no va a cambiar su vida. Entonces, eso le da autoridad para decirnos cómo debemos de vivir y por lo tanto, el consejo para cómo tratar nuestra alma y vida. Lo vamos a encontrar ahí en la Biblia. Y la razón de encontrar todo consejo en la Biblia es que no solamente es autoridad divina lo que vemos ahí, sino que el hecho de que sea inspirada, o sea, que sea Dios mismo que le dice, y que le haya dado esa autoridad, la hace inerrante. O sea, no tiene error. Por eso el creyente confía en la palabra del Señor, porque sabemos que no tiene un error lo que nos está diciendo ahí. Y el que no tenga un error, el que sea una verdad absoluta, finalmente la hace suficiente para nosotros. Es suficiente para tratar ese problema del alma.
ese problema de la vida con el que estamos tratando. Por lo cual, la consejería bíblica es un aspecto fundamental en la vida del creyente, en la cual el Espíritu Santo está involucrado, iluminando y generando el cambio. De esa manera está trabajando el Espíritu Santo. No voy a hablar más de la consejería bíblica porque no es el tema el día de hoy. Y hay muchos versículos que podemos citar para argumentar y observar a la consejería bíblica, pero hasta aquí. Pastores, ¿hay algo más que quisiesen agregar al respecto? Sino para seguir avanzando. Muy bien. Así que hasta ahora hemos visto que es novedoso este nuevo pacto. Hemos visto la salvación, el cómo estaba trabajando ahora en la salvación con el creyente, la iluminación que da el creyente para entender su palabra. Y ahora vamos a ver su obra al sellar a cada creyente. El Espíritu Santo en el nuevo pacto ha sellado a cada creyente. ¿Y qué será esto? ¿Qué es esto de sellar? Pues es sellado con el Espíritu Santo, propiedad de Él. Es propiedad de Él. Observen lo que dice Efesios 1:13 al 14. Dice, en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para la alabanza de su gloria. Este sello se presenta como la garantía de que Dios terminará su obra redentora. Es un sello que nos da esa promesa, esa seguridad. No se presenta como una experiencia que el creyente debe buscar, ya que todo creyente ha sido sellado. No estamos buscando ser sellados por el Espíritu, ya lo somos. Ya tenemos esa garantía. Y esa es una de las maneras en cómo está trabajando el Espíritu Santo el día de hoy. Nos sellan. Pertenecemos al Señor a partir de ese momento. Dios da su Espíritu al creyente en su conversión como la promesa o la garantía, como dice el versículo, de que el creyente será redimido completamente cuando Cristo regrese. Y eso no sucedía en el antiguo pacto como tal, sino que el día de hoy tenemos esa preciosa promesa o garantía para nosotros. Y no solamente, y esto involucra varias cosas que vamos a ir viendo, porque no solamente vemos que su obra está al sellar a cada creyente, sino que también esto implica que tiene una obra de habitar y morar ahora en cada creyente también. Cosa que decíamos que no sucedía en el antiguo pacto. En el antiguo pacto hubo creyentes, pero Él no estaba habitando y morando en ellos como lo hace el día de hoy. El día de hoy, todo el tiempo, a partir de que el creyente es regenerado, ya ha nacido de nuevo, es entonces que el Espíritu Santo está morando en él, y a partir de ese momento va a tener siempre el Espíritu Santo, esta persona. Está habitando en nosotros. Juan 14:23 dice, Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. Es una promesa para el creyente, y es parte de este nuevo pacto, algo que nosotros estamos viviendo. El hecho de que el Espíritu habite en el creyente es la base para que nosotros veamos que la Biblia apela o nos manda a que nosotros nos conduzcamos correctamente, a que seamos santos. ¿Por qué el día de hoy se nos está pidiendo tanto que seamos santos? Por eso, porque está morando en nosotros el Espíritu Santo. Básicamente te está diciendo, mira, no tienes pretexto. Tú tienes el Espíritu Santo, tú puedes obedecer al Señor, guardar su palabra, porque está morando ahí, en ti. Por eso se nos hacen estas apelaciones, hacer estos cambios, a crecer, a ser semejantes a Cristo. La realidad de esto es que el Espíritu Santo mora en ti y eres santo, o no mora en ti y estás perdido. Son las dos sopas que hay nada más, dos tipos de personas. La Biblia no menciona la posibilidad de que el Espíritu Santo pueda morar a medias en alguien.
o que el Espíritu more más en una persona que en otra. No, no, no. El Espíritu Santo mora completamente en el creyente verdadero. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o comentario? Sobre cómo el Espíritu Santo nos sella y habita en nosotros. Bueno, entonces también lo que observamos al día de hoy en el Nuevo Pacto es que el Espíritu Santo trabaja también al bautizar a cada creyente. Vemos su obra al bautizar a cada creyente. ¿Qué es esto del bautismo? ¿A qué nos referiríamos? ¿Creen que nos referimos con esto del bautismo? ¿Estamos hablando del bautismo en agua? ¿De qué estamos hablando? De la salvación. Observen lo que dice aquí, 1 Corintios 12:13. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Estamos hablando de este momento, el regalo del espíritu que coloca al creyente en el cuerpo de Cristo. Esa colocación recibe el nombre del bautismo porque ilustra, observan, la forma en la que uno entra al cuerpo de Cristo, que es muerte y resurrección con Él. Muere esa antigua naturaleza, ese hombre viejo, y ahora somos nuevas criaturas en Cristo. ¿Qué estamos simbolizando cuando nosotros nos bautizamos en agua? Eso que ya sucedió. No es algo nuevo, sino que es algo que ya sucedió y que ahora nosotros lo hacemos público. Es un simbolismo. Es un acto simbólico que ilustra todo eso. Que el creyente ha sido enterrado y resucitado con Cristo y que ha llegado a formar parte de la comunidad de fe, el cuerpo de Cristo. Así que ahora el creyente goza de los dones del Espíritu Santo para servir a la iglesia. Eso es lo que estamos ilustrando cuando nosotros nos bautizamos. Y eso es el bautismo en el Espíritu. Eso que ya sucedió cuando tú fuiste salvo. ¿Y qué es el bautismo de fuego? También es mencionado en la Biblia. ¿Qué será el bautismo de fuego? Porque hay gente que, pues, tal vez por ignorancia o equivocadamente, piden un bautizo de fuego porque ven que dice en la Biblia. Pero, pues, ¿qué será este bautizo de fuego? ¿A qué les suena? Algo bonito. A infierno. A azufre, ¿verdad? A que no es algo que nosotros debamos de anhelar o pedir, porque es precisamente eso, ¿no? Una condenación, un juicio. Así que o somos bautizados en el Espíritu o bautizados en fuego. Así que más vale que seamos bautizados en el Espíritu, ¿verdad? Pidamos al Señor. Hasta aquí entonces vemos el obrar del Espíritu Santo en diferentes áreas. Y aquí vamos a llegar a un punto donde vamos a pasar un poquito más de tiempo, porque el Espíritu Santo el día de hoy trabaja en lo que había mencionado Seth. Estamos nosotros ahora siendo llenos, o que debemos, cada creyente debe ser lleno o vivir lleno del Espíritu Santo, lleno de Él. La palabra llenura o lleno se traduce a raíz de dos diferentes palabras griegas que representan dos verdades distintas. Y aguas aquí. Aquí es donde debemos de tener cuidado, porque aquí es donde entra mucha confusión. Por ejemplo, la primera palabra es, discúlpenme mi pronunciación en el griego, pero no es lo mío, es pimplemi. No sé si así se pronuncia, pero bueno, se refiere a esta palabra griega a una capacitación especial, observen, una capacitación especial del Espíritu para llevar a cabo una misión en particular. Y es similar a la llenura del Espíritu, pero es especial para una misión en particular. Esta palabra es usada en Hechos 2:4. Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Ese es un tipo de llenura del cual está hablando aquí el Espíritu Santo. Es una llenura, como les dije, especial y para una tarea en particular. Hay otra palabra que es pleres o pleno y describe la disposición del creyente para que el Espíritu lo controle o para que el Espíritu lo guíe. Esto lo vemos en Efesios 5:18-21. Dice, y no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Ahí está esa llenura. ¿Y cómo es esto? Hablen entre ustedes con salmos
himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Y luego sigue especificando todavía más cosas acá en Efesios, Pablo. Pero hay una diferencia en esas dos llenuras. ¿Qué opinan acerca de la primera llenura? ¿Es algo especial para una tarea en particular? El día de hoy nosotros nos referimos a que nosotros debemos de vivir en esa llenura del Espíritu, una que es especial para una tarea en particular, como lo que vemos aquí en Hechos. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinan? ¿Por qué piensan ustedes? Ay, me fui más atrás, ¿verdad? Ahí está. ¿Por qué creen que fue necesario que el Espíritu Santo les llenase de esa manera especial para esa tarea en particular en ese momento a los apóstoles? Porque ellos tenían que evangelizar, empezar la evangelización y ir a muchos lugares. Todos los que iban a salir de ese evento iban a empezar a regresar a sus lugares de origen. Así es. Y muchos de ellos, pues ya el Espíritu los capacitó para poder dar el mensaje a esos lugares donde iban y para testificar, para que sirviera como para testificar con eficacia el Evangelio, para autenticar también el Evangelio. Sí. Básicamente es eso, o sea, había una situación en particular en la cual estaba lleno de personas de otras culturas que, aun si bien eran judíos, venían de otros países con otros idiomas, y fue el momento en el cual el Señor permitió que sucediera todo esto y que el Espíritu Santo trabajó de esta manera, que empezaron a hablar en diferentes idiomas y empezaron a hablar el Evangelio a todas estas personas, pero fue algo particular, fue un momento en específico. Incluso sabemos, por lo que nos explica en Hechos, que cuando alguien era creyente, cuando el Espíritu Santo llegaba a morar en él, hablaba en lenguas. Y era una manera de autentificar que el Espíritu Santo había llegado a morar en él. Pero fue una situación particular de esta transición que les mencioné al principio, del antiguo pacto y el nuevo pacto. Entonces fue este momento de transición en lo cual empezó a suceder todo esto. Y es curioso, algo muy particular de ese tiempo es que sorprendentemente hubo creyentes en ese tiempo, solamente creyentes que no tenían el Espíritu Santo morando en ellos y otros que sí. Esto es asombroso, ¿no? Porque recuerden cómo es que recibían el Espíritu Santo al principio los primeros creyentes. ¿Cómo lo recibían? ¿Lo recuerdan? Ponían manos. Ajá, ponían sus manos y recibían el Espíritu Santo. Pero hubo otros que eran creyentes, así como en el antiguo pacto, que algunos eran creyentes pero no tuvieron el Espíritu Santo morando. Entonces, eran situaciones particulares del momento, así que fue una llenura, como les dije, especial para un trabajo en particular. Ser llenos del Espíritu, que es el otro palabra griega de la que estamos hablando y la cual se enfatiza en otras ocasiones en la Biblia para el creyente, es esta. Es un mandamiento. Así que nosotros decidimos si obedecer a Dios o no. No dice llénense del Espíritu como si nosotros pudiésemos controlar su presencia. Por lo tanto, ser lleno no se refiere a que nosotros formemos o guiemos la voluntad de ese Espíritu a nuestro antojo, ni tampoco que manipulemos la presencia del Espíritu. Al contrario, estar llenos del Espíritu significa que sometemos nuestra voluntad a la suya, de manera que Él va a ejercer control sobre nosotros y nos va a dirigir. Eso es la llenura, a grandes rasgos. Y esto nos lleva a el último punto acerca de cómo trabaja el Espíritu Santo en el nuevo pacto. Su obra al dotar y al capacitar a cada creyente. ¿Y aquí de qué hablamos con dotar y capacitar? Cuando el Espíritu Santo llega a morar en un creyente, esta persona, a partir de este momento, tiene unas capacidades sobrenaturales. No de hablar en lenguas, como lo vemos ahí,
¿Cuáles son esas capacidades sobrenaturales? ¿Cuáles serán? ¿Qué creen que sean estas capacidades sobrenaturales? Son sobrenaturales porque vienen solamente del Espíritu Santo, no porque tenga que estar relacionado con algo espectacular. ¿Qué será esto? ¿Qué tenemos los creyentes al momento de ser sellados? Y ahora sí que el Espíritu, habitados, el Espíritu Santo nos habita en nosotros. ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué capacidades nos dan? ¿Cómo le llamamos a esto? Dones. Son cosas sobrenaturales porque vienen del Espíritu. Una persona que no es creyente no cuenta con esos dones. Y el Señor nos capacita entonces ahora con dones para que le sirvamos a Él. Que sirvamos a su iglesia. 1 Pedro 4:10 dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselos sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que cada uno ha recibido por lo menos uno, ¿no? Dice ahí. Y ahorita vamos a aclarar un punto acerca de eso. 1 Corintios 12:4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, hay muchos dones, pero el Espíritu es el mismo, Él es el que lo otorga. Nos ha dado ese don, pero hay diversidad en la iglesia para que nosotros podamos servirnos unos a otros. Así que, hablando de esta diversidad, la lista de dones que observamos en la Biblia, esas listas no son exhaustivas, o sea, no son completas de que aquí están todos los dones, son estos nada más. No, sino son representativas esas listas, porque no contienen los mismos dones cada lista que se da. Por lo tanto, nos está representando algunos de los dones que podemos tener dentro de la congregación. Así que se nos ha dado la capacidad de adorar a Dios con diferentes dones que tenemos cada creyente. Y el tener ciertos dones no está relacionado con la santificación, solo para aclarar. Que alguien tenga el don de predicar no significa que porque tiene ese don de predicar ya es una persona que se santifica mucho, ¿verdad? El que alguien tenga el don de servir, no porque tenga ese don significa que ya es una persona que es muy santo, que se santifica mucho, sino que es un don que el Señor le ha dado y ahora tiene esta persona la responsabilidad en alguna manera de desarrollar este don para poder servir mejor al Señor. Y lo va a desarrollar en la manera en la que lo use y se santifique, para poder estar bien dotados y tener la capacidad de servir al Señor en la mejor manera posible. Eso sucede el día de hoy. Eso lo hace el día de hoy el Espíritu Santo en nosotros. Todos los dones son necesarios a nivel corporal, al nivel iglesia, y son necesarios para nuestra adoración a Dios. Cuando leemos las listas de los dones que Pablo menciona aquí en sus cartas, no solo vemos que son parte de las categorías de hablar y servir, como lo vemos aquí. Dice, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a decir que no solamente se reduce a estas dos categorías de diferentes dones que hay, sino que estos dones en algún punto se vuelven deberes para el creyente. ¿A qué me refiero? Algunos tienen el don de la fe, otros tienen el don de servir, vamos a decirlo, ¿no? Otros tienen el don de exhortar, pero todos los creyentes debemos de esforzarnos por tener fe, debemos de esforzarnos por servir y en exhortar. ¿Observan? Posiblemente unos tengan unos dones y unas capacidades de servir mejor al Señor en esas áreas, pero sin embargo todos tenemos esa responsabilidad o ciertos deberes, ¿no? De servir, aunque yo no tenga ese don, de exhortar, aunque yo no tenga ese don, de tener misericordia, aunque yo no tenga ese don. Por eso el creyente debe de servir lo más que pueda, desarrollar lo más que pueda los dones que Dios le da las capacidades y santificarse lo más que pueda para ser muy eficaz en la adoración a Dios, para que el Señor se agrade lo mayor posible en lo que le estamos entregando. En otras palabras, tengamos o no un don especial, todos debemos esforzarnos en obedecer mejor a Dios en esas áreas. Y
Evidentemente, cuando estamos hablando de la manera en cómo trabaja el Espíritu Santo en el nuevo pacto, vamos a llegar a toparnos con un tema un poco polémico. ¿Cuál creen que es este tema que es un poco polémico respecto al Espíritu Santo y los dones? ¿Cuál será? Pues los dones que se denominan como milagrosos. Así que muy rápidamente por el tiempo voy a mencionar algo al respecto. Acá Luis. Lo que acabas de decir hace un momento, ¿no se supone que el don de la fe es lo que tenemos todos para creer en el Evangelio? Ese, no sé, ¿se escucha ahí? ¿Se escucha? ¿Lo tengo apagado yo? Ahí está, perdón. Es diferente hablar del don de la fe, de la salvación, que el don específico de los dones que Dios ha capacitado de la fe. Por ejemplo, observa, aquí en Romanos 12, permíteme. Ciertamente, el don de la fe para ser salvos es una cosa, que es la gracia, ¿no? Esa gracia es el don de la fe. Pero aquí en Romanos 12 nos está hablando de una lista, de entre las listas que da de dones, y hay uno que dice, dice si el de profecía uses en proporción de la fe, si el de servicio, en servir, o el que enseña, en enseñanza. Entonces, hay diferentes dones como el de la fe que tienen que ver con esta capacidad de algunas personas de creer y confiar o depender en el Señor, vamos a decirlo, en algunos aspectos. Pero la fe como tal de la salvación es un don que recibimos de ser salvos. Pero aparte hay un don de nuestra fe, de nuestra creencia que nosotros estamos trabajando, de nuestra dependencia al Señor. No sé si quiera agregar algo más. Explicamos antes que siga adelante a los dones que fueron temporales. A veces, cuando platicamos de dones, algunos pues tienen esta idea de que cada quien tiene un solo don y está buscando qué es mi don, y pues hay tiempos entre la historia de la iglesia moderna donde hasta formaron como exámenes para tratar de examinar qué es mi don. Pueden describirlo un poco más en esa manera, que cada quien en el momento de la salvación fue dado un paquete de capacidades sobrenaturales que incluye varias cosas, y cada quien tiene sus capacidades sobrenaturales o su paquete de capacidades distintos. Alguien que tiene a lo mejor enseñanza y otras cosas como parte del paquete de capacidades, otro posiblemente tiene algunos de lo mismo pero mezclado con otras cosas. Entonces no es como algo específico, ese es mi don, pero cada quien fue dado un paquete de capacidades sobrenaturales, y a veces son capacidades que no pueden usar hasta que hay más madurez y conocimiento. Obviamente, si alguien tiene dones que tienen que ver con la enseñanza, un nuevo creyente, pues tiene que tener conocimiento antes que puede usar. Pero de esta capacidad de tener más fe dado como algo especial, podemos manejar como lo mismo del evangelismo. Todos tienen que evangelizar, como todos tienen que mostrar hospitalidad o otras cosas, pero algunos viene más fácil, tienen capacidades más dados por Dios en ciertas áreas. Y la fe, algunos tienen una capacidad de confiar en el Señor por grandes cosas más que otros. Todos deben crecer en su capacidad de confiar en el Señor. Lo más que confía en el Señor, lo más que va a confiar, va a ser más fácil confiar. Pero algunos tienen una capacidad más que otros. Pero todos tienen que, la fe dada a nosotros para creer es dado, es regalado, no viene de nosotros. Pero no estaba refiriendo a eso. Sí. Buena pregunta y gracias por aportar también en la respuesta. Entonces, los dones milagrosos y la vigencia de estos, vamos a mencionarlos muy rápido porque ya no hay tiempo, pero son tres dones en especial que se debaten más que otros. Y a veces son llamados como los milagrosos, ¿no? Son estos: sanar, profetizar y hablar en lenguas.
Por ejemplo, en cuanto a sanar, el Espíritu dio a algunas personas la capacidad de sanar en la Biblia. Y no observamos ningún ejemplo donde alguien que tuviera el don de sanidad intentara sanar a otra persona y no lo lograra. O sea, una persona con el don de sanar, siempre que lo intentaba, lo iba a sanar a esa gente. Porque era una capacidad sobrenatural que venía del Espíritu Santo para hacerlo. Así que aquellas campañas donde hacen sanación y no sanan a la persona por completo es mentira, es falsedad. Observamos ejemplos en los que el resultado de la sanidad no dependía de la fe del sanador, ni de la fe del sanado, sino en el poder del Espíritu y su voluntad, que incluso este poder llegó al punto de resucitar a algunas personas, para que observen el tipo de sanación que están haciendo. Y hablando de la sanación, que este es un tema ya de angiología que vamos a ver más adelante, también estaba involucrada la expulsión de demonios, para que vean el tipo de poder del Espíritu Santo que estaba haciendo en esta gente. A medida que nos acercamos al cese del canon bíblico, que ya está cerrando el canon, vemos una disminución en sanidades. ¿Cómo lo sabemos? Porque una de las personas que menciona la Biblia que estaba sanando, que tenía este don, era Pablo. Pero luego llegamos acá a las cartas de 1 Timoteo y 2 Timoteo, y resulta que Timoteo está enfermo. Y resulta que no ha sanado a Timoteo, a pesar de que tenía ese don. Entonces, lo que se especula e intuye es que fue cesando este don, a tal punto que ya no fue necesario. Porque recuerden que hubo dones como estos que fueron necesarios para autentificar el mensaje de las personas. Esto es lo que era de esperar si el Espíritu dice que regaló el don de sanidades para probar autenticidad de la revelación de los profetas y de los apóstoles. Así que tuvo un propósito específico en algún punto, pero una vez que cumplió su propósito ese don, cesó. Ahora, si hablábamos de profetizar, de ese don, la iglesia fue edificada sobre el fundamento de los profetas, ¿correcto? Y las profecías no podían contener ningún error, ninguno, porque venían del Espíritu Santo. Así que no contenían error esas profecías, por lo tanto, cada profecía debía someterse a lo que se había revelado previamente. No podría contradecir en nada a todo lo anterior. Se debate si dicho don de profecía es necesario al día de hoy. Si hablásemos de la profecía, podemos hablarla en dos aspectos. Uno tiene la connotación de revelación y la otra de proclamación. Al día de hoy necesitamos mayor revelación. No, aquí está. La profecía como revelación no la necesitamos el día de hoy. Ahora, si hablamos de profetizar en el sentido de proclamar, pues estamos hablando más que nada de lo que hace domingo a domingo un pastor cuando se sube al púlpito, que es proclamar la palabra, predicar la palabra. Si necesitáramos más revelación, ¿esto no pondría en duda la suficiencia de las Escrituras? Claro que sí. Por eso sabemos que el día de hoy no necesitamos mayor revelación. Al día de hoy podríamos concluir que el don de profecía es más que nada el de proclamar y no el de revelar, puesto que el canon ya está completo. Eso en cuanto a profetizar. Y hablar en lenguas, que tal vez es el que más se debate. El don de lenguas se presenta en la Biblia como una señal para los incrédulos y en particular un juicio contra Israel. Muy curioso. Eso lo pueden encontrar en 1 Corintios 14. Además, el don sirvió de edificación para que en la iglesia fuese usado por Dios para extender su mensaje rápidamente. Y que así muchos llegaran a conocer acerca de las maravillas en sus propios idiomas. Por eso fue utilizado en un momento en particular. Originalmente, como les dije ahorita, todos hablaron en lenguas al recibir al Espíritu Santo. De esa manera, ¿qué hacía Dios? Estaba confirmando que esa persona era un creyente verdadero, que era parte de la iglesia. Sin embargo, cuando 1 Corintios fue escrito por Pablo, él afirmó que no todo creyente hablaba en lenguas. Él lo menciona ahí. O sea que ya pasó tiempo. Algo empezó a pasar con ese don de lenguas que empezó a cesar o a disminuir. El propósito de las lenguas cesó de existir cuando la transición al nuevo pacto fue cumplida.
Y Pablo menciona, incluso en Corintios, él dice que ese don va a cesar. Así lo menciona. Se va a acabar esto, dice. ¿Habrá entonces necesidad del don de lenguas cuando la Biblia ya ha sido traducida casi a cada idioma? Con la accesibilidad que tenemos el día de hoy, ¿será necesario ese don de lenguas? No estoy siendo tajante con esto, solamente quiero evidenciar que estos dones milagrosos, desde nuestra perspectiva bíblica, tuvieron una vigencia. Desde nuestra interpretación bíblica tuvieron una vigencia. Se acabaron. Y bueno, ya no hay tiempo de más. Se ha acabado el tiempo con este estudio de la neumatología, pero hasta aquí hay alguna pregunta o algún comentario. Acá, Pastor Ryan. Nada más un comentario. La semana pasada platicamos del personaje del Espíritu Santo, que tiene personaje, pero cuando preguntamos cómo es la persona del Espíritu Santo, hemos platicado más que nada de sus obras, de qué hace. Pero es interesante aquí, en este pasaje donde estaba en el principio de Juan 14, cuando él está presentando el Consolador que viene. Poco antes del contexto, los discípulos preguntaron, muéstranos al Padre y será suficiente. Y él decía, ¿cuánto tiempo tienes conmigo y no me conoce? Si me conoce, conoce al Padre, en el sentido de, tiene el mismo carácter, es Dios, y Dios tiene, como persona, tiene las mismas características. Lo mismo él poco adelante dice, cuando él dice que tengo que salir porque el Padre va a mandar otro consolador. Hay dos palabras en griego para otro. Uno es otro de diferente tipo y otro es otro del mismo tipo. Y cuando él dice que va a mandar otro consolador, él usa la palabra otro del mismo tipo. Entonces el Espíritu que viene va a ser como mí. Si conoce a Jesús, conoce cómo es el Espíritu. En la humanidad de Jesús, Él estaba trabajando, y en el Espíritu, cuando manda su Espíritu, es el mismo Espíritu Santo. Entonces, a veces no solamente batallan personas con la idea que el Espíritu Santo es personaje, pero a veces cómo es Él, cómo es Él es como Jesús, igual que el Padre. Lo que podemos leer es el carácter de la misericordia, de la gracia, también de la santidad de Jesús. Es igual, y esta palabra otro es otro del mismo tipo, para que conocemos y adoramos al Espíritu Santo como adoramos a Cristo. Así es, muchas gracias. Entonces hasta aquí nosotros ya pudimos observar, pues a grandes rasgos, estudio del Espíritu Santo, y lo curioso de este estudio es que nosotros podemos observar aspectos muy prácticos para la vida, porque estamos viendo cómo trabaja el Espíritu Santo, y si vemos cómo está trabajando, también estamos observando nuestra responsabilidad para de alguna manera dejarle trabajar en nosotros. Ya observamos la disciplina y la diligencia, el compromiso, la responsabilidad que debemos de tener, tanto en la iluminación de la palabra, en la capacitación, en el uso de nuestros dones, en nuestra santificación, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a orar.